En esta oportunidad estamos con el señor Edison Mejía Ardila, quien es el gerente general de Microserfin, que es una entidad de la Fundación de Microfinanzas del BBVA. Y quisiéramos saber un poco, en medio de todas estas circunstancias, cómo se ha comportado el microcrédito y qué hallazgos importantes han encontrado ustedes para apoyar a ese empresario, a ese productor, a ese emprendedor que requiere financiamiento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, Katiuska. En estos momentos, la situación que está atravesando pues, Panamá y el resto del mundo, el microcrédito no ha sido ajeno, ¿no? Ha estado fuertemente impactado y ha sido uno de las industrias que más tarde va a iniciar pues, el proceso de reactivación. Estamos esperando que a partir ya del 27 de septiembre el comercio al por menor, restaurantes, fondas, empiecen a reactivar su giro normal del negocio. ¿Qué hemos encontrado en estos momentos? Hay un alto grado de incertidumbre, sobre todo en estas personas, al ser la población de la base de la pirámide, donde sus capacidades económicas y su estructura empresarial es muy pequeña, pues se han visto altamente afectados. Dentro de nuestro potencial de clientes, dentro del colectivo de clientes, casi el 70% o un poco más nos han manifestado que las ventas se le han disminuido más del 50% en época de la pandemia. Y menos de un 5% han sido aquellos los que dijeron mis ventas se han mantenido normal y el restante ha estado entre el 0 y el 50%. ¿Cuáles son los clientes que han tenido un mejor comportamiento? Han sido los clientes que desarrollan actividades agropecuarias, que no se han visto afectados en algunas regiones, porque en otras ha tenido el impacto fuerte. Eso, nosotros desde el inicio de la pandemia, pues nos hemos acogido a las soluciones de moratoria, que en su momento el acuerdo que hizo la Asociación de Bancos, aunque no somos bancos, lo acogimos, y estamos pues de la mano acompañando a cada uno de nuestros clientes en el proceso de moratoria hasta el 31 de diciembre. También hay bastante desconocimiento de la ley 156 y algunos piensan que los intereses corrientes no se deben cancelar, ¿sí? Entonces, cuando uno les explica, y eso hace parte de nuestro módulo de educación financiera, de estar haciendo ese proceso, pues hay algunos que ya entienden y cuantifican cuál va a ser el impacto después del 31 de diciembre y tienen los medios para pagar y deciden iniciar y retomar sus pagos. Pero esto nos ha conllevado un trabajo muy arduo de las personas en campo, porque a pesar de que con todas las medidas de bioseguridad estamos haciendo el acompañamiento in situ, que esa es nuestra metodología, ¿sí? Y con varios canales de atención a nuestros clientes. Para entender un poco, entonces, ¿nos puede hablar de cuánto era esa cartera de préstamos y a cuántas microempresas o microempresarios ustedes estaban financiando? Me dice que hay una gran cartera en el caso del sector del pequeño productor agrícola. Sí, nosotros nuestra cartera total al inicio de la pandemia era de 26 millones de dólares, un poco más, en 16,000 clientes, de los cuales un 40% de la cartera es en clientes, en cartera agropecuaria y un 35% en clientes, perdón, un 45% en clientes del sector agropecuario. Ese está dirigido con eso. Esa es la composición más o menos de la cartera nuestra. Ahora, ¿cómo prepararse entonces para apoyar a todo este sector? Porque si bien entonces el sector agrícola no se vio tan afectado porque la gente sigue comprando, sigue consumiendo productos, igual hay una cadena de producción que puede ser que también se haya visto afectada y se requiera más financiamiento, más ayuda. ¿Qué productos están ustedes diseñando para esta nueva normalidad? Bien, bueno, nosotros el ser parte de la Fundación de Microfinanzas del BBVA
nos aporta una gran sinergia, ¿sí? Y a partir de experiencia de los otros países donde hay presencia, pues eso nos ha ayudado también para compartir mejores prácticas. A partir del 1 de junio, cuando ya se empezó a dar una normalidad, nosotros ya teníamos identificado toda una estrategia que era la estrategia de normalización. Muy apalancados en modelos en modelos analíticos en los cuales pudimos segmentar la cartera por los tipos de clientes, actividades en oficinas, en regiones, y sobre eso desplegamos toda nuestra táctica a nivel de oficinas. Y es algo lo que te comentaba en la pregunta anterior, porque lo hemos hecho con acompañamiento uno a uno. En los inicios era un acompañamiento telefónico con diferentes canales, pero siempre nuestros asesores han estado de cara al cliente. Posteriormente con ellos es ya en visitas, en la medida que se fueron levantando las medidas y nos pudimos desplazar en visitas personales con nuestros clientes para saber cuáles son las necesidades, cuál es su nivel de afectación, qué estaba pasando con su negocio, qué cliente, o sea, porque una de las bondades o de los beneficios que tiene el segmento de clientes que nosotros atendemos, que son personas supremamente creativas, muy echadas para adelante, o sea, es personas que no se amenguan, o sea, se disminuyen ante situaciones y hemos encontrado clientes que han cambiado sus actividades. Entonces, con ese tratamiento uno a uno, empezamos a ver cuáles de nuestros productos, porque adaptar el core tecnológico, eso sí ya nos ha demandado más tiempo, y empezamos a adecuar algunos productos. Uno, para los clientes que tenían en funcionamiento sus negocios y que sus actividades no se habían disminuido tanto, les otorgaron nuevo financiamiento. Ya después de eso, con el uno a uno, a quienes nos han pedido la prórroga o dicen que no pueden porque su actividad está, pues les hemos dado las prórrogas en los tiempos que ellos lo han pedido. Hay otros que piden ya es una reestructuración o una refinanciación, entonces en esa canalidad estamos. Y hemos iniciado a desembolsar desde nuevamente préstamos, creo que fuimos la primera eh, entidad especializada en microfinanzas en otorgar liquidez a sus clientes. A partir del 20 de junio hemos desembolsado, en junio desembolsamos cerca de 250,000, en julio ya desembolsamos 450, en agosto pues las medidas que se volvieron a tomar se contrajo la demanda de nuestros clientes, cerca de 300,000, y ya en este mes de septiembre estamos desembolsando más de medio millón de dólares. Se quiere decir que de junio a la fecha estamos desembolsando ya más de $1,000,000. Hemos desembolsado más de $1,000,000 a estas actividades. A nuestros clientes actuales, ¿sí? Igualmente, se ha reestructurado y se ha refinanciado a aquellos que no han podido, porque la idea nuestra es darle la mano en todo momento, estar pendientes ahí de ellos para que la siniestralidad sea la menor posible. Es importante también analizar las nuevas oportunidades que se abren para ese microempresario que requiere financiamiento nuevo, no el cliente que ya estaba o el que requiere refinanciar, sino aquel que quiere empezar de cero. ¿Qué requisitos tienen ustedes y cómo informarle a ese microempresario, a ese emprendedor que tiene una oportunidad de financiamiento? Bueno, a nivel institucional nuestra política es muy simple, pero nosotros no prestamos a clientes que están iniciando. Tienen que tener mínimo 10 meses de antigüedad en una actividad productiva. No es necesario que estén formalizados ni nada de eso. El único requisito que tienen es tener la unidad productiva, demostrar que ellos son los dueños eh, y su cédula de identificación, y con eso, no es más, tener esa actividad. Y cuando digo demostrar, no necesariamente tienen que estar formalizados ni inscritos en AMPIME, no. Simplemente el podernos demostrar de que si es una señora que se quedó desempleada y que inició a vender almuerzos o a preparar comidas, eh, cosas de esas, con simples facturas, con referencias, que esa es nuestra metodología, podemos evidenciar que su negocio está en marcha, cumple, tiene la capacidad de pago, ¿sí? La voluntad de pago, pues ya se vuelve sujeto.
Lo que sí es que los créditos que nosotros damos son acorde al tamaño y a la capacidad de pago de la microempresa, ¿sí? De la unidad familiar, porque lo que nos interesa es que las personas se vayan desarrollando en el tiempo, vayan creciendo y no llegar a sobreendeudar. Eso por una parte, ¿sí? Que es la parte financiera. Pero tenemos el otro componente que tiene que ver con educación financiera. Nosotros tenemos un módulo de educación financiera que tiene 7 componentes. Hemos iniciado con los 2 primeros, que es administración de la deuda y, 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 y planeación financiera. ¿Por qué? Porque esto es uno de los momentos más críticos que hay. Entonces a las personas hay que enseñarles a cómo administrar su deuda, no desesperarse de pronto por querer crecer, porque en algunos negocios hay un pico de crecimiento que puede ser temporal y que después se aplana o empieza el declive, entonces es a manejar. ¿Cómo, si hay algunos que están endeudados con varias instituciones, cómo orientarlos para que puedan empezar a ver si pueden consolidar en una sola obligación? Si vienen a decir, no, venga, es que yo necesito reestructurar, orientarlos a cómo debería para que salgan en eso. Y ya todo el tema de planeación financiera, pues, es cómo van a hacer hacia el futuro, o sea, cómo van a mirar la proyección de ingresos, los gastos, cómo empezar a controlar esos gastos hormiga que en el segmento de clientes nuestro es muy relevante, es decir, que no, es que yo todos los días me gasto tanto en una cerveza o en unos cigarrillos o cosas de esas que cuando uno les cuantifica, pues en un mes puede ser representativo. Entonces, eso allá. Esa educación financiera sí va dirigida tanto para clientes como para personas que no vayan a clientes. Y la estamos dando cuando se acercan a nuestras oficinas o cuando nuestros asesores van a los negocios o a las casas a hacer las visitas. Es importante destacar lo fundamental que es el microempresario en la economía de un país. Nos puede usted ejemplificar esto? ¿Por qué es importante mantener vivas esas microempresas, estos microempresarios en una economía como la panameña? Sí, mira, casi que en la panameña y en Latinoamérica, de la estructura empresarial, la microempresa representa cerca del 90% de la estructura en cuanto a unidades, en unidades de personas. ¿Sí? Ya pues en el Producto Interno Bruto es mínimo, porque la gran empresa ahí se invierte la proporción. Entonces, ahí ya estamos hablando de cuál es el tamaño de personas que esto involucra. Normalmente, en la microempresa se da de que las trabaja la familia, ¿sí? Entonces, dependiendo el grado de desarrollo que tenga la microempresa, algunos tienen empleados que son familiares, o la esposa, el esposo, los hijos. Ya un poquito cuando han evolucionado más, vinculan a no familiares directos, un primo, un sobrino que les ayude. Cuando están un poco más grandes ya pueden vincular personas que no sean familiares. En nuestro caso, casi que el empleo el número de personas que trabajan en una microempresa porque se consideran empleados los mismos dueños, ¿sí? Es en promedio 2 personas, 3. Entonces estamos hablando en el caso de Microserfín, si hablamos de 15.000 clientes, podemos estar hablando cerca de 30.000 personas. Pero cuando ya vamos a Redpamif, que es la Asociación de instituciones de microfinanzas, estamos hablando de cerca de 300.000 personas que están impactadas por la microempresa. ¿Sí? ¿Qué bueno tiene esto? O sea, ¿cuál es el otro aporte que hay? Como son unidades con una rigidez operativa poca, o sea, fácilmente pueden reconducir su negocio, no necesitan grandes capitales para cambiar el rumbo, para hacer otra actividad. Entonces, eso se facilita y es más fácil que se reactiven. ¿Sí? Es más fácil que se reactiven y que reactiven. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar en esto? ¿Qué está pasando y qué va a pasar? En el, más o menos del nivel de desempleo que se habla, estamos hablando de cerca de 200.000 personas que han estado entre perdiendo empleo y con contratos suspendidos. Estas personas, muchas de ellas, lo más seguro es que no van a encontrar trabajo y otros han tomado la decisión de que no van a seguir trabajando y se van a dedicar por cuenta propia, ¿sí? Porque sucede. Y que el aparato productivo del país sea capaz de absorber todo ese empleo rápidamente,
no es muy factible, no es muy probable en el corto plazo. Y lo que da este tipo de experiencias cuando hay familias que las dos, por lo menos esposo y esposa, se quedaron sin trabajo. Una vez inician una actividad independiente, después de que se empieza a normalizar, toman la decisión de que uno de los dos tome el trabajo y el otro se queda con su actividad. ¿Por qué? Porque están diversificando el riesgo de ingreso. Ahora, si le sumamos el tema de la educación, hay muchos niños que están estudiando en sus casas y hay niños pequeños que demandan el cuidado de los padres, o bien sea la mamá o el papá. Entonces, eso es también otro factor que motiva a que las personas se dediquen a hacer una actividad por cuenta propia para generar ingresos en la familia y poder subsistir. Entonces, la microempresa yo creo que es el motor, uno de los motores más grandes que se va a generar para poder empezar a reactivar la economía. Y en ese caso, ¿qué otras tendencias estamos viendo en el mercado del tema de los microcréditos? Si se está hablando, por ejemplo, en qué está emprendiendo la gente, en qué están desarrollando negocios y cuáles son Bueno, aquellos que tienen más opciones de sobrevivir y cuáles no. Porque se hablaba mucho de que algunos negocios no van a volver a abrir, otros van a cambiar de rumbo, como usted señalaba, y los microempresarios tienen más opciones precisamente de pivotear una idea, un negocio. sí, en estos momentos, a nivel, en términos de actividades, el comercio es una de las actividades que ha tomado mayor auge. Segundo, el tema de venta de alimentos, ¿sí? Tercero, están las actividades agropecuarias, pero dentro del comercio, lo que más ha tomado auge es la venta de verduras, negocios de ese tipo, o sea, de insumos de consumo familiar. ¿Por qué? Porque eran las actividades que estaban permitidas o que están permitidas en su momento, ¿sí? Entonces la gente se va hacia allá, también porque hay una rotación, la rotación es alta de los inventarios. Entonces, cuando no se tiene mucho capital de trabajo, lo que ellos buscan es actividades en las cuales no demande una inversión fija, sino es una inversión que empiece a rotar. Eso es lo que hemos visto en estos momentos, ¿sí? Y en temas de comidas, pues muchos han tomado la decisión desde casa, que es la otra actividad, pero con menor proporción. Perfecto. Digamos de recomendaciones que usted quiere hacerle al sector de la microempresa, precisamente para evitar estos gastos hormigas, para ordenar sus finanzas, para llevar de mejor manera su deuda, ¿cuáles serían? Bueno, mira, yo creo que la primera recomendación que yo le haría a toda la población, microempresarios y no, es que ampliar su ángulo de visión, ¿sí? ¿Y qué es ampliar su ángulo de visión? Normalmente sucede que cuando se queda uno sin trabajo o pierde su microempresa, pues el pensamiento o la mente se concentra es en el problema, ¿sí? Que me quedé sin trabajo, perdí la empresa. Y ese tiempo le resta para poder ver oportunidades. Entonces, el ampliar, el ver qué otras cosas se saben hacer, qué fortalezas tiene uno en la familia, con qué recursos cuenta para reactivar o para cambiar, esa sería una de las primeras. Segundo, en este tipo de situación de crisis, el hacer un presupuesto familiar y un presupuesto de ingresos y gastos. Pero es un presupuesto a detalle, ¿sí? A detalle, a detalle, a detalle, que eso es una de las bondades de la educación financiera. Entonces, un ejemplo, es que el señor termina de trabajar o tal cosa y los fines de semana va y se toma unas 2, 3, 4 cervecitas, ¿sí? Entonces, eso ya es un gasto que si uno lo cuantifica en tiempos, entonces son cosas de eso. Pero no solamente es la cerveza, entonces hay a quienes les gusta el café o quienes salen. Entonces, empezar a cuantificar para definir muy bien con qué, con qué ingreso se cuesta, pero más que controlar el ingreso, porque ese es donde está la incertidumbre, es el gasto, que el que yo puedo manejar porque es el que es el interno. Ese Segundo, tercero, perdón, es ver cómo se apalancan operativamente.
y apalancarse operativamente es ver con los recursos que hay en su hogar, o sea, si van a iniciar, por decir algo, una tienda, un supermercado, y no tiene el dinero para comprar un refrigerador, pues ¿cómo utilizo mi refrigerador? El de la casa, o sea, ¿cómo comparto para algunas cosas si requiero? O cómo utilizo, si voy a montar de pronto una especie de restaurante, ¿cómo puedo utilizar mi televisor para darle una cosa mientras se va adecuando? ¿Sí? Cuarto, en el tema de la deuda, y es cuidarse de caer en manos de prestamistas informales o de agiotistas, ¿sí? Si bien son aquellos que están ahí rápido, fácil, muy rápido, pero son personas que le van o sea, no los van a dejar crecer y por el contrario van a tener inconvenientes en un muy corto plazo, 3, 4, entonces eso. Y por último, el que acudan a AMPIME. Mira, AMPIME tiene unos programas fabulosos no diga lo que está saliendo, de fortalecimiento y de cosas de esas. Entonces, o sea, no, pues lo pongo de último, pero no es porque sea menos importante, ¿sí? Sino es para que se capaciten, para que ingresen, aprendan y se lleguen a formalizar. No necesariamente es que creen una empresa, pero sí que aprendan cosas como administrar y cómo organizar su negocio, que eso les va dando luz. Y lo otro, pues, es también que acudan a instituciones, por lo menos Microserfín, que es una institución de puerta abierta, consultas, cosas de esas que la gente puede ir a nuestras oficinas y nosotros estamos en la disposición y en la capacidad de brindar ese asesoramiento. Hace poco el Banco Interamericano de Desarrollo dio unos recursos importantes para apalancar las MIPIMES que se está desarrollando a través del Banco Nacional de Panamá y ustedes son parte de estas entidades de microfinanza que están en este programa. ¿Cómo ha marchado ese financiamiento a través de Eh, estos recursos específicos? Sí, mira, ya el Banco Nacional ya nos comunicó a cada una de las instituciones. Hoy en día hay algunos temas que se están tratando con el Banco Nacional, porque hay algunos requisitos que en el caso nuestro de Microserfín no podemos cumplir, ¿sí? Entonces, el destino de las personas dice que tienen que ser personas jurídicas. En el caso nuestro tenemos 15.000 microempresarios y ni uno solo con persona jurídica. Todos son personas naturales. Eh, Segundo, este es un negocio, en el caso nuestro es un negocio que va a los clientes muy pequeños. O sea, nosotros estamos en la base de la pirámide. El monto promedio desembolsado nuestro está cercano a los $1.600. ¿Sí? Para ir a visitar a un cliente nuestro nos podemos gastar 2 horas de ida y 2 horas de regreso para aprobar $1.600, $2.000. Entonces, esto demanda muchos gastos operativos y se hubo unas modificaciones en las condiciones de tasa que hacen para el caso nuestro que no sea viable, ¿sí? Pero eso está, Redpamif estamos en conversaciones con el programa, ¿sí? Es eso. Y en algunos casos se pide alguna documentación que es complejo para los clientes y para nosotros, por la misma dinámica que tiene este negocio. O Pero sea, sí están los recursos. básicamente están pidiendo flexibilización de requisitos para llegar Exactamente. a ese microempresario, a esa micropersona digamos, de su actividad económica que no es mediana ni pequeña, sino que es micro la actividad. Micro. Exactamente. Siempre se ha dicho que la persona de la base de la pirámide paga a tiempo. Cuéntenos acerca de esto, porque mucha gente decía, no, que de repente prestarle a una persona que tiene un pequeño negocio, quizás te quede debiendo. ¿Cómo está esa cultura de pagar y de ser responsable financieramente de nuestra población? Sí, mira, yo creo que más que decirlo está demostrado, ¿sí? No solo en Panamá, en muchos países de Centroamérica y Latinoamérica está demostrado que las personas son muy buenas pagas, ¿sí? Pero ¿qué contiene esto? Lo que sucede, ellos son buenas pagas, pagan muy bien y dentro de los microempresarios, no es porque sea mujer, pero las mujeres pagan mejor que los hombres, ¿sí?
Pero esto no es algo espontáneo. Y esto le pagan bien a las entidades especializadas, a las que saben de la microempresario, porque tienen una metodología adecuada. Nosotros, a nivel de Microserfín, nuestra metodología se llama finanzas productivas sostenibles. Es porque hay un proceso de educación financiera y de acompañamiento, ¿sí? Y hay una gradualidad en el otorgamiento de crédito. Porque en el caso nuestro, nosotros no prestamos, o sea, nosotros no tenemos cartera garantizada con muy poco lo que tenemos con algún tipo de pignoración o hipoteca. No tenemos ni una hipoteca. O sea, eso es muy poco lo que tenemos. Es más el conocimiento. Nosotros intercambiamos información por garantías, ¿sí? Y por eso es que es un negocio de alta demanda operativa. Pero el proceso de educación financiera, de acompañamiento, de estar pendientes, porque a ellos hay que decirle, venga, su cuota le queda para pagar el 3 y el 3 hay que pagarlo. Si él no paga ese mismo 3 al día siguiente hay que llamarlo, preguntarle qué le pasó, por qué no ha podido, es que se me olvidó. Entonces, en ese proceso de formación, se va minimizando el riesgo, pero el riesgo inherente que trae este tipo es bastante alto, ¿sí? Y si no hay una buena metodología, lo más seguro. Donde también es la clave es en el monto que se les presta, el plazo que se les otorga y la forma de pago. ¿Mm? Entonces, si uno lo sobreendeuda, bien. Y a nivel de microservicios, nosotros no prestamos para consumo. O sea, si alguien viene y nos dice, mire, es que yo tengo un negocio, pero la verdad no es para invertir en el negocio, sino me quiero ir a comprar un televisor de esos últimos que están saliendo de 60 pulgadas porque va a venir ahorita el mundial y lo queremos ver así de esa pantalla, nosotros le decimos, no, qué pena, no le podemos prestar. Es para Porque capital eso no de es trabajo, productivo entonces. o activo fijo, ¿sí? Pero si es una Por persona ejemplo, que, un agricultor que requiera una camionetita para transportar en un panelito sí, su claro, producción. exactamente. Y Y si volviendo, por tiene, ejemplo, a ese caso en el que estamos ahora en una era de la digitalización, ¿cómo enseñar a ese microempresario a tener una plataforma de pago, a poder hacer de manera virtual también sus facturas, toda esta tendencia que hay de digitalización de los negocios, aprovechar el mercadeo digital para llegar a más mercados, incluso, ¿por qué no? Hasta un microempresario puede llegar a exportar. sí, bien, bueno, qué buena pregunta. De verdad que eh, hace cerca de un año con mi llegada a Microserfín nosotros iniciamos el proceso de transformación digital. Ya esperamos al final de año que todos nuestros asesores ya no utilicen papel, sino tengan cada uno su tablet y puedan hacer toda la metodología de visita en la tablet. O sea, vamos a llevar casi que un asesor en un futuro se va a convertir en una oficina ambulante. Y eso requiere una alfabetización digital a los clientes, ¿sí? Aunque ya hoy en día, si bien los clientes tienen cierto temor a la tecnología, pero tienen hijos, hay otras generaciones que se han creado o se han creado en esta era y ellos les ayudan. Pero demanda un trabajo especial de empezar a educarlos, empezar a llevarlos. Entonces nosotros este año empezamos con el tema interno, esperamos el año entrante ya tener nuestro canal digital, o sea, nuestra app para clientes, para que empiecen a autogestionarse, para que puedan acceder también a educación financiera o asistencia técnica o fortalecimiento empresarial en medios digitales. Y es todo un proceso, así como la metodología de la educación financiera que se tiene que hacer un proceso de metodología para hacerlo. Hay que estarlos acompañando a que descarguen el app, el decirle cómo opera, ingrese. Y algo muy importante que muchas veces tiende a descuidarse es guiarlos en temas de medidas de seguridad, ¿sí? Pero porque las medidas de seguridad los toma uno. Entonces, un ejemplo claro, o sea, nadie sale de su casa y deja la puerta abierta, ¿sí? De su casa, no. Uno sale, la cierra y le echa seguro. Entonces, lo mismo pasa con una app. No mantenga su teléfono abierto, sin clave, sin nada, dejándolo por ahí, y mucho menos las claves. Entonces, son cosas, datos muy pequeños para generarles confianza. Pero si hay un alto interés
Y hoy en día lo estamos viendo que las personas, todo el tema de canalidad o digital ha tenido crecimientos exponenciales. Entonces, yo lo he vivido no en Panamá, sino en la institución del grupo en Colombia, donde eso se dio un proceso exponencial y una vez que las personas inician a usarlo, se encarrilan por ahí. Bueno, le damos las gracias a Edison Mejía, gerente general de Microserfín aquí en Panamá, que es una entidad de la Fundación del Banco del BBVA. Muchas gracias de verdad por este apoyo que nos ha dado de esta explicación sobre la importancia del microfinanciamiento y más en momentos en que las personas requieren este apoyo financiero para salir adelante y a flote y mantener sus pequeños negocios abiertos. A usted, Katiuska, muy amable por aceptar nuestra llamada y el brindarnos estos espacios y pues ni más ofrecerte Microserfín como entidad estamos a la orden y también pues a nivel de grupo, lo que requieras para notas o cosas de esas, con muchísimo gusto podemos y en lo que podamos apoyar, ahí estamos. Muchas gracias.